Y continuando con esta comparación del modelo con estado y del modelo declarativo, terminamos eh, haciendo unas consideraciones metodológicas para programar con estado. Ya lo hemos hecho para programar declarativamente, ahora vamos a hacer esas consideraciones para programar con estado. Entonces las consideraciones van en tres clases: sobre la metodología de diseño, sobre la estructura del sistema y el mantenimiento. Entonces, sobre la metodología de diseño. Entonces, trabajar con estado implica asegurarse que el equipo trabaja de forma coordinada. Hay tres principios fundamentales. Uno, que se llama compartimentar la responsabilidad. La idea es que cada persona es responsable de cosas muy concretas y claras. Hay límites entre los componentes y esos no se deben solapar, esas responsabilidades. Segundo principio, el conocimiento debe ser intercambiado libremente. Es decir, es compartimentar la responsabilidad, pero no el conocimiento. Es decir, aunque los otros hagan algo y yo no tenga que hacerlo, yo sé lo que están haciendo y también sé detalles que me pueden ayudar con ese conocimiento en lo que yo hago. Y tercero, hay que documentar cuidadosamente la interfaz de cada componente, porque la interfaz de cada componente es la interfaz del propietario del componente y por lo tanto es la manera como el resto se van a comunicar con lo que yo hago. Entonces, si yo hago un componente y tengo una mala interfaz o no la comunico bien, los otros no van a usar bien lo que yo haga. Bien, ¿qué metodología de diseño usar? Entonces, hoy en día hay muchas metodologías de diseño orientadas sobre todo a trabajar muy rápidamente. Hay unas que llaman desarrollo iterativo incremental, por pedacitos, otras que se llama XP, otras desarrollo orientado por las pruebas. Nosotros aquí, digamos que sugerimos el desarrollo iterativo incremental. ¿En qué consiste? Empezar con un conjunto pequeño de requerimientos y construir un sistema completo que los satisfaga. Una vez yo ya tengo un conjunto pequeño de requerimientos satisfecho, entonces puedo empezar a extenderlo continuamente de acuerdo a lo que me haga falta y así voy extendiendo la especificación y la arquitectura del sistema. Hay que evitar la optimización prematura. ¿Sí? Uno es muy dado a optimizar el desempeño, pero esto se puede realizar cerca del final del desarrollo si existen problemas de desempeño. Si no hay problemas de desempeño, no hay necesidad de optimizar. Y la refactorización significa reorganizar el diseño, tanto como sea necesario durante el desarrollo, para conservar una buena organización de los componentes. Entonces, como vamos haciendo las cosas por partes y partimos de pequeño y vamos extendiéndolo, si en algún momento hay necesidad de refactorizar, pues se hace. Sobre el sistema y su estructura. Normalmente los sistemas con estado tienen una estructura jerárquica, ¿cierto? Y jerárquica significa que uno divide el sistema en componentes, son estos redonditos que ven aquí, y de hecho mi componente, este es un componente, aquí hay varios, este es uno, si yo lo miro por dentro y lo amplío, está hecho también de componentes, y su estructura interna está hecha de componentes. Entonces, ¿qué es una aplicación? Es un conjunto de nodos que están interactuando todo el tiempo. ¿Y qué es un nodo? Una instancia de un componente. O sea, es en sí mismo una pequeña aplicación y puede descomponerse a sí mismo en un grafo. Cosas a tener en cuenta: la conexión entre componentes, hay que ser claro en ellas. La comunicación entre componentes, cómo un componente se comunica con otro, las interfaces deben ser muy bien escritas y fáciles de usar. La independencia del modelo, es decir, que un componente y otro componente sean suficientemente independientes para que la compilación y la ejecución sean eficientes. Eso casi siempre es una pelea, ¿no? Si yo compilo eficientemente, entonces mi ejecución no tiene que ser tanto. Y si quiero que mi ejecución sea eficiente, entonces necesito que la compilación sea demorada. O sea, si la compilación es demorada, la ejecución es eficiente, pero si la compilación es rápida, la ejecución no es tan eficiente. Ese es el compromiso que siempre hay entre estas dos cosas. Sobre la conexión de los componentes, podemos hablar que los componentes normalmente tienen una estructura estática y una estructura dinámica. La estructura estática tiene un grafo de componentes que se conoce en el momento en que se diseña la aplicación y se pueden conectar tan pronto como la aplicación comienza su ejecución. Cada instancia de componente corresponde a una biblioteca o un paquete y varios componentes usan la misma instancia. Y aquí en el dibujo tenemos entonces
una estructura estática de la aplicación aquí abajo y una estructura dinámica, que es cuando se crean y se conectan componentes en tiempo de ejecución. Estas cosas pasan en tiempo de ejecución, mientras que esta es la aplicación, digamos, estática, la estructura estática de la aplicación. Y esto es típico en los sistemas con estado. ¿Cómo se comunican los componentes? Por medio de protocolos. Entonces, por ejemplo, un procedimiento se comunica vía sus entradas y salidas, ¿cierto? Un proceso concurrente sincrónico, entonces cada componente evoluciona independientemente de los otros, puede iniciar y terminar comunicaciones con otros componentes, de acuerdo a algún protocolo que ambos hayan acordado. Hay varios centros de control denominados hilos y evolucionan independientemente. Y cada componente invoca a los otros sincrónicamente, es decir, cada componente espera una respuesta para poder continuar. O sea, en un ambiente sincrónico concurrente, los componentes evolucionan independientemente hasta que se tienen que sincronizar. Cuando tienen que sincronizar, los unos empiezan a depender de otros. Y si es asincrónico, cada uno de los componentes ejecuta por su parte y se comunican a través de canales asincrónicos que no requieren una respuesta inmediata ni nada de este tipo de cosas. Envían mensajes entre ellos, pero no tienen que esperar respuestas para continuar. Y en esta organización cada componente conoce la identidad del componente con el cual se comunica. Este es el tipo de protocolos que se usan cuando uno hace sistemas con estado. Un principio a tener en cuenta es el principio de independencia del modelo. ¿Qué significa esto? La interfaz de un componente debe ser independiente del modelo de computación utilizado para implementar el componente. O sea, la interfaz solo debe depender de la funcionalidad externa visible del componente. Esto hace que los sistemas sean más fáciles de usar después y de reutilizar. Dos deseos que siempre hay: compilación eficiente y ejecución eficiente. Pero cuando uno compila rápida y eficientemente, entonces normalmente termina separando las cosas y no sabe nada de los otros componentes, y entonces hay decisiones que toman en ejecución y la ejecución va a ser menos eficiente. Para que al final la ejecución sea eficiente, de pronto es mejor que la compilación haya sido demorada. Eso es algo que siempre supone, siempre pasa. En nuestro sistema con el que probamos las cosas, los componentes Mozart se pueden compilar sin saber nada sobre los otros. O sea, la compilación es completamente escalable, pero hay muy poco grado de optimización y los errores de tipo se detectan en ejecución, no se detectan en compilación. Por último, el último tema tiene que ver con el mantenimiento. ¿Cuál es la mejor forma de estructurar los programas de manera que se puedan mantener con facilidad? Entonces hay unos principios. El primer principio, encapsular las decisiones de diseño. El segundo, evitar modificar interfaces de componentes. Y los otros principios son: haga el menor número de dependencias externas, haga el menor número posible de niveles de referencias indirectas, las dependencias deben ser predecibles, tome decisiones en el nivel correcto, no viole los principios documentados y la jerarquía de empaquetamiento que sea sencilla. Con estos criterios normalmente se estructuran los programas con estado.